A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Las alabanzas sean para Allah, Señor de los universos, y sus bendiciones sean sobre el mensajero Muhammad, su familia purificada y sobre todos aquellos que se esfuerzan en seguir el camino recto. Y la maldición caiga sobre quienes los oprimen, pues son la raíz del árbol de la perversidad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permitidme al inicio de este acto daros la bienvenida a todos los que habéis querido compartir con nosotros este día y esta celebración por el aniversario del nacimiento de Imam Rida alayhi salam, el imán cuyo nombre lleva esta Huseiniyya, porque en cierto modo esa soledad y rechazo que tuvo que sufrir el imán a lo largo de su vida, no solo por la casta gobernante, sino también por muchos chiíes que a la muerte de su padre no reconocieron su imamato, en cierto modo podría relacionarse con esa soledad y rechazo que por el hecho de ser musulmanes sufrimos en nuestra propia tierra, y por el hecho de ser chiíes sufrimos de buena parte de los musulmanes que son o viven en esta tierra. Sin más, inshallah, comenzamos este acto con la recitación de Surat al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. De Fatima Zahra alayhi salam, hija del enviado de Allah sallallahu alayhi wa sallam, según narró Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Mi padre, el enviado de Allah sallallahu alayhi wa sallam, entró en mi casa un día diciendo: oh Fatima, la paz sea contigo. A lo que respondí: y contigo sea la paz. A continuación me dijo: mi cuerpo está débil. A lo que respondí: que Allah te conceda refugio ante la debilidad, oh padre mío. Me dijo: Fatima, tráeme el manto yemení y cúbreme con él. Así que le trajo el manto del Yemen y lo cubrí con él. Me puse a mirarlo y su cara brillaba como si fuera la luna totalmente llena. No había pasado ni una hora que entonces llegó mi hijo Hassan alayhi salam y dijo: la paz sea contigo, oh madre. A lo que respondí: y contigo sea la paz, oh frescor de mis ojos y fruto de mis entrañas. Me dijo: oh madre, percibo junto a ti un agradable perfume, como si se tratara del perfume de mi abuelo, el enviado de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le respondí: sí, tu abuelo está bajo el manto. Así que Hassan se acercó al manto y dijo: la paz sea contigo, oh abuelo, oh enviado de Allah. ¿Me das permiso para que entre contigo bajo el manto? El enviado de Allah sallallahu alayhi wa sallam respondió: y contigo sea la paz, oh hijo mío, oh dueño de mi manantial. Sin duda te doy permiso. Así que entró junto a él bajo el manto. No había pasado ni una hora que entonces llegó mi hijo Hussein alayhi salam y dijo: la paz sea contigo, oh madre. A lo que respondí: contigo sea la paz, oh frescor de mis ojos y fruto de mis entrañas. Me dijo: oh madre, percibo junto a ti un agradable perfume, como si se tratara del perfume de mi abuelo, el enviado de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le respondí: sí, tu abuelo y tu hermano están bajo el manto. Así que Hussein se acercó al manto y dijo: la paz sea contigo, oh abuelo. La paz sea contigo, oh tú a quien Allah ha escogido. ¿Me das permiso para que esté con ambos bajo el manto? El enviado de Allah sallallahu alayhi wa sallam respondió: y contigo sea la paz, oh hijo mío, oh intercesor de mi comunidad. Sin duda te doy mi permiso. Así que entró junto a ambos bajo el manto. A esto entró Abul Hasan Ali ibn Abu Talib y dijo: la paz sea contigo, oh hija del enviado de Allah. A lo que respondí: y contigo sea la paz, oh Abul Hasan, oh Amir al-Mu'minin. Dijo: oh Fatima, percibo junto a ti un agradable perfume, como si se tratara del perfume de mi hermano y de mi primo, el enviado de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le respondí: sí, se halla junto a tus dos hijos bajo el manto. Así que Ali se acercó al manto y dijo: la paz sea contigo, oh enviado de Allah. ¿Me das permiso para que esté con vosotros bajo el manto? Le respondió sallallahu alayhi wa sallam: y contigo sea la paz, oh mi hermano, oh mi albacea, mi jalifa y mi portaestandarte. Sin duda te doy permiso. Así que Ali alayhi salam entró bajo el manto. Después me acerqué al manto y dije: la paz sea contigo, oh padre, oh enviado de Allah. ¿Me das permiso para que esté con vosotros bajo el manto? Respondió: y contigo sea la paz, oh hija mía, oh parte de mí. Sin duda te doy mi permiso. Así que entré bajo el manto. Y cuando por fin todos nos hallábamos bajo el manto, mi padre, el enviado de Allah, tomó dos extremos del manto y con su mano derecha señaló al cielo diciendo:
Allahumma, estos son la gente de mi casa, mi privanza y los que me son más íntimos y mejores. Su carne es mi carne y su sangre es mi sangre. Me duele lo que les duele y me entristece lo que les entristece. En mí encontrará guerra quien les declare guerra, y en mí encontrará paz quien les declare paz. Soy enemigo de quien sea su enemigo y amo a quienes les amen. Ellos forman parte de mí y yo de ellos. Así que concédeme y concédeles tus bendiciones, tu gracia, tu misericordia, tu perdón, tu satisfacción. Y aparta de ellos la impureza y purifícalos absolutamente. Dijo Allah, glorificado y ennoblecido: oh mis ángeles, oh habitantes de mis cielos, ciertamente que no he creado el inmenso cielo, ni la tierra extendida, ni la luna luminosa, ni el sol fulgurante, ni astro que orbita, ni mar que fluye, ni barco que navega, sino únicamente por el amor a estos 5 que se hallan bajo el manto. Dijo el espíritu fiel y confiable Jibril: oh mi Señor, ¿quiénes son los que están bajo el manto? Respondió, glorificado y ennoblecido sea: son la gente de la casa de la profecía, el tesoro del mensaje profético. Son Fátima, su padre, su esposo y sus hijos. Dijo Jibril: oh mi Señor, ¿me permites que descienda a la tierra para que sea el sexto junto a ellos? Respondió Allah: sí, te doy permiso. Así que descendió el fiel y confiable Jibril y dijo: la paz sea contigo, oh enviado de Allah. El Altísimo, el más elevado, dirige sus saludos de paz y te distingue de manera particular con la alabanza y la honra, y le dice: por mi gloria y mi nobleza, ciertamente que no he creado el inmenso cielo, ni la tierra extendida, ni la luna luminosa, ni el sol fulgurante, ni astro que orbita, ni mar que fluye, ni barco que navega, sino únicamente por vuestra causa y por amor a vosotros. Y me ha dado permiso para que entre junto a vosotros bajo el manto. Así que, oh enviado de Allah, ¿me concedes tu permiso? El enviado de Allah respondió: y contigo sea la paz, oh espíritu transmisor fiel y confiable de la revelación de Allah. Sí, sin duda te doy permiso. Así que entró Jibril con nosotros bajo el manto y le dijo a mi padre: Allah glorificado y ennoblecido os revela y dice: ciertamente Dios quiere apartar de vosotros la impureza, gente de la casa, y purificaos absolutamente. Entonces Ali pidió a mi padre: oh enviado de Allah, infórmanos sobre el valor ante Allah de hallarnos sentados aquí bajo el manto. Respondió el profeta sallallahu alaihi wa sallam: por aquel que me ha enviado como profeta para que proclame la verdad y me ha escogido como confidente del mensaje profético, que no ha de mencionarse la noticia de este suceso en una reunión de gente en la tierra, entre la que haya un grupo de nuestros seguidores y de los que nos aman, sin que descienda sobre ellos la misericordia y les rodeen los ángeles pidiendo que les conceda el perdón hasta que la misma concluya y se separen. Dijo Ali: entonces por Allah se nos ha concedido el éxito a nosotros y a nuestros seguidores por el Señor de la Kaaba. Dijo entonces mi padre, el enviado de Allah sallallahu alaihi wa sallam: oh Ali, por aquel que me ha enviado como profeta para que proclame la verdad y me ha escogido como confidente del mensaje profético, no ha de mencionarse la noticia de este suceso en una reunión de la gente de la tierra entre los que haya un grupo de nuestros seguidores y de los que nos aman, y entre ellos se encuentre alguien que esté preocupado, sin que le alivie de su preocupación, ni alguien que esté afligido sin que Allah le libere de su aflicción, ni alguien que tenga necesidad sin que Allah le decrete la concesión de su necesidad. Y dijo Ali: entonces por Allah se nos ha concedido el éxito y hemos sido elevados, y del mismo modo se les ha concedido el éxito a nuestros seguidores y han sido elevados en este mundo y en la morada postrera por el Señor de la Kaaba. Lo que acabo de leer es el conocido como Hadith al-Qisá, la narración del manto, el cual narra el momento y las circunstancias en los que la ley de la purificación fue descendida. Al igual que el Hadith al-Ghadir, el Hadith al-Qisá narra unos hechos que fueron transmitidos por una gran cantidad de narradores, tanto chiíes como sunni, al punto de considerarse un Hadith mutawatir. Lo que el Hadith al-Qisá nos cuenta muestra claramente el estatus de Ahlul Bayt, alayhis salam, de esos 5 del manto, uno de cuyos descendientes venimos hoy a rememorar aquí. Ahora, pongámonos de pie en este punto y saludemos a Imam Rida alayhis salam.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. El nacimiento de Imam Rida alayhi salam viene precedido en el calendario por el de su hermana Hadrat Fatima Masuma alayhi salam. En Irán se tiene la costumbre de realizar durante el periodo entre ambos natalicios, al que denominan década de Karamat, distintas celebraciones y actos en todo el país en memoria y recuerdo de estos dos hijos de Imam Qasim alayhi salam. A la hora de organizar este acto nos inspiramos en esa costumbre y así la primera de las intervenciones, que correrá a cargo del hermano Anwar, tratará precisamente sobre la figura de Fatima Masuma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين. السلام عليكم ورحمة الله. Fátima Masuma, Karima Ahlul Bayt. Fátima Masuma, la noble de la gente de la casa. El amor por la noble descendencia del enviado de Allah, sallallahu alayhi wa alihi, es una obligación para todo aquel que se considere musulmán. Se trata de un imperativo sobre el que no se deben albergar dudas, puesto que las indicaciones al respecto tienen la categoría de mutawatir o frecuentes, y desde una perspectiva legal tienen la consideración de indicación tajante o categórica, adala qatiyya. El enviado de Allah, sallallahu alayhi wa alihi, dijo respecto a los beneficios del amor por la gente de su casa: ciertamente que seré intercesor de 4 tipos de personas cuando lleguen con los pecados propios de la gente del dunya: del hombre que auxilie a mi descendencia, del hombre que ceda de su propiedad a mi descendencia la estrechez, del hombre que ame a mi descendencia con la lengua y con el corazón, del hombre que se apresure en cubrir las necesidades de mi descendencia cuando estén exiliados.
Hemos mencionado en alguna otra ocasión que este amor no es una mera fórmula voluntarista, vacía de contenido real, sino que debe ser un sentimiento vivo que llene nuestros corazones, fruto del reconocimiento y el deseo de cercanía hacia nuestro profeta y su noble descendencia. Y será de todo punto imposible que amemos a esta descendencia bendita si no nos preocupamos en conocerles, puesto que el amor es conocimiento de las virtudes del amado, es deseo de cercanía y complacencia, es admiración y atracción, y todo esto no se puede sentir por aquel a quien no se conoce. Tras esta primera consideración respecto al verdadero significado del amor, procedemos a hablar de por qué la Sayyida Fátima Masuma alayhi salam ocupa un lugar importante en los corazones de quienes nos declaramos amantes del enviado de Allah y la gente de su casa. Salawatullah alayhi nasmin. Fátima bin Musa bin Jafar ben Muhammad ben Ali ben al-Hussein, hijo de Ali y Fátima, hija del enviado de Allah sallallahu alayhi wa alihi, nació en Medina con la luna nueva del mes de Dhu al-Qida del año 173 de la Égira. Como resulta evidente por su linaje, nació en la casa de la revelación, donde los hijos de esta bendita familia, distinguida por Allah, se criaban escuchando las aleyas coránicas, su interpretación y los dichos y hechos de su abuelo, el enviado de Allah, y de sus padres, los imames de la guía. Salawatullah alayhi nasmin. No es de extrañar que los hijos de esta casa bendecida fueran referentes para los musulmanes sinceros, por su devoción y profundo conocimiento, como veremos más adelante. El padre de esta noble señora, el imán Musa al-Kadhim alayhi salam, era conocido entre otros por el título del siervo virtuoso, al-Abd al-Saleh, por su profunda devoción y adoración a Allah, lo que le llevaba incluso a agradecer a su creador el encierro que sufrió en las cárceles del opresor califa Harun ar-Rashid. El imán alayhi salam pasaba estos periodos de cautiverio en constante ayuno y oración, y consideraba esta privación de libertad como una recompensa que le permitía dedicarse a Allah exclusivamente. Su madre, Tuktam, también Nasma, también al-Banin, fue una cautiva procedente del Magreb, y un hadith nos narra cómo fue elegida por el imán para que fuera su esposa. Nos dice el relato que el imán le preguntó a Hisham bin Ahmad si había llegado alguna caravana procedente del Magreb, a lo que éste contestó que no, y el imán le dijo que sí, que había llegado tal caravana encabezada por un hombre rojo, pelirrojo, y Hisham y el imán se dirigieron al encuentro de dicha persona. Efectivamente había llegado a la ciudad un magrebí pelirrojo con una caravana de cautivas, y el imán le pidió que se las mostrara, y le fueron mostradas 9 de ellas. Pero el imán no tuvo en cuenta a estas muchachas e insistió diciendo: muéstrame. A lo que el tratante dijo: no tengo nada más. Insistió el imán y el otro dijo: solo tengo una muchacha enferma. El tratante se negó a mostrarla y el imán y su acompañante se marcharon, tras lo cual el imán le encargó a Hisham que comprara a esa muchacha, y este, tras negociar el precio y llegar a un acuerdo con el tratante le preguntó: ¿quién era el hombre que te acompañaba? Y Hisham respondió que era de Banu Hashim. Y tras escuchar esto, quiso el tratante subir el precio y le contó las circunstancias de cómo había adquirido a la muchacha. Dijo que la había encontrado en el extremo occidente, al Magreb al-Aqsa, en manos de una mujer de la gente del libro, una cristiana o una judía, y que cuando trató de comprarla para sí mismo, esta mujer le dijo: no puede estar ella con alguien como tú. Esta muchacha ha de estar con el mejor de la tierra, y no pasará demasiado tiempo con él hasta que engendra un muchacho en cuyas manos estarán el occidente y el oriente. La madre del imán Musa, la Sayyida Hamida, también fue advertida en sueños por el enviado de Allah sallallahu alayhi wa alihi, de que su hijo debía desposar a esta muchacha, pues él engendraría con ella a lo mejor de la tierra. Y de esta madre, cuyo encuentro con el imán estuvo marcado por el designio divino, nacieron el imán Musa
el imán Ali bin Musa Reda y Nuestra Señora Fátima Masuma. Tras conocer el linaje de esta dama, nieta del enviado de Allah e hija, hermana y tía de los imames de la guía, no podemos dudar de cuáles fueron los valores y conocimientos que se le inculcaron, ni de su papel de referente para los musulmanes sinceros. Debemos hablar ahora de las circunstancias históricas y políticas que vivió como miembro de la Casa de la Profecía y la Guía. La Sayyida Fátima Masuma nació en la época en la que los califas abbasíes regían el destino de la umma. Esta dinastía se había hecho con el poder enarbolando su parentesco con el enviado de Allah a través de su tío Al-Abbas, y había logrado levantar a la gente apelando a los deseos de venganza por los crímenes que los omeyas habían cometido contra la gente de la casa en Karbala. Pero tras hacerse con la autoridad califal, habían demostrado que eran aún más corruptos que los destronados omeyas. Y pronto comenzaron a dilapidar los bienes de los musulmanes, a usurpar, a edificar palacios fastuosos y, por supuesto, a maltratar a los descendientes del enviado de Allah, sallallahu alayhi wa alihi. Pues estos habían logrado durante los últimos tiempos de los omeyas, durante los imamatos del imán al-Baqir y del imán al-Sadiq, sobre ambos sea la paz, vivificar el Islam muhammadiano y ser los referentes intelectuales de la umma. Este predominio indiscutible era un peligro evidente que ponía en cuestión la legitimidad y permanencia de quienes pretendían el poder a toda costa. No para guiar a la gente, sino para dar satisfacción a su amor por el lujo y la vida mundana. Formalmente estos abasíes se denominaban parientes de los hijos de Ali y de Fátima, salam alayhuma, pero reprimían duramente cualquier revuelta alawí y castigaban a la gente que buscaba la guía de Ahlul Bayt. Fue por orden de los abbasíes que el imán Sadiq fue envenenado, imán Qadim fue encarcelado y martirizado, también con veneno en prisión, e imán Reda fue exiliado a Jorasán. Esta era la situación de la bendita casa del enviado de Allah. Y vemos, por un lado, que la autoridad política les reprimía con dureza, pero por otro lado, la gente, el pueblo, los musulmanes sinceros, sus shia, buscaban de ellos el conocimiento y la esencia del Islam verdadero. Nuestra Señora Fátima Masuma, educada en este conocimiento y sabedora del papel de referente y guía de su bendita familia, tuvo un papel destacado en la difusión del verdadero Islam muhammadiano, como veremos a continuación. El difunto Sayyid Nasrallah extrajo del libro Kashf al-Ali del autor Ibn Armadas, un autor del siglo IX de la Égira, la siguiente narración. Un grupo de Shia llegaron a Medina con la intención de plantearle una serie de cuestiones al imán Qadim, pero este se encontraba de viaje y el imán Reda estaba fuera de la ciudad. Estas personas tuvieron un gran pesar viendo que sus preguntas quedarían sin respuesta. Y la Sayyida Fátima Masuma, siendo una niña que no había alcanzado aún la madurez, viendo el profundo pesar que sentía esta gente, leyó las preguntas y les escribió las respuestas. Estas personas abandonaron Medina alegres y en el camino de regreso hacia sus hogares se encontraron con el imán Qadim y le mostraron el escrito con las preguntas y las respuestas que había planteado y que había respondido Fátima Masuma. Y el imán, al leerlas, les dijo: la refrendo, Fudaha. Por este motivo, Fátima Masuma es llamada también la sabia, Alima, y la refrendada por su padre, Fudaha Abija. También debemos a esta dama que hayan llegado hasta nosotros valiosos hadices del enviado de Allah, figurando su nombre como un eslabón de las cadenas de transmisión que se remontan a su abuela, la señora de las mujeres de los mundos, Fátima Zahra, alayha salam. Existen desde luego otras cadenas de transmisión que acreditan la autenticidad de estos importantes hadices, pero estas cadenas de oro
compuestas por las damas de la casa del profeta, son un auténtico tesoro que nos permiten entender cuán importante fue el papel de las mujeres de Ahlul Bayt como difusoras de los conocimientos de la casa de la profecía. El hadith del día de Gadir, Man kuntu maulahu fa Ali maulahu, de quien yo fuera su maestro, que Ali sea su maestro, ha llegado a nosotros, entre otros, por esta maravillosa cadena de transmisión. Nos contó Fátima bint Ali bin Musa Arreda alayhi salam, me contó Fátima y Zainab y Kulthum, hijas de Musa, que dijeron, nos narró Fátima bin Jafar bin Muhammad as-Sadiq, me contó Fátima bin Muhammad bin Ali, me contó Fátima bin Ali bin al-Husayn, me contaron Fátima y Sukaina, hijas de al-Husayn bin Ali, de Kulthum, hija de Fátima, hija del profeta. También a través de esta luminosa cadena de transmisión conocemos el hadith de la posición al-Mansila. Alá tardían antakun minni fi Mansila Harun min Musa. O sea, tu posición respecto a mí es la posición de Harún respecto a Musa. Debemos recordar que los dichos del enviado de Allah y de los inmaculados, salam aleihim, son el único medio para conocer la interpretación del libro de Allah, y son, al igual que el Corán, fuente de la ley y de los mandatos que nos son necesarios para lograr los objetivos de la otra vida y regular los asuntos mundanos. Y solo teniendo en cuenta esto podremos ser capaces de entender la devoción, el agradecimiento y el amor que les debemos a quienes nos han legado estos dichos. Pues no alcanzaríamos los objetivos del dunya ni del ákhira sin ellos. Debemos proseguir nuestro relato hablando de los infortunios y las penalidades que tuvo que padecer Nuestra Señora Fátima Masuma. Privada de su padre, encarcelado por orden del opresor Ar-Rashid durante sus primeros años de vida, tuvo que soportar la inmensa pena de quedar huérfana cuando el tirano, viendo que no doblegaría la voluntad del imam, alayhi salam, ordenó que fuera envenenado. Tras la orfandad, fue cuidada por su hermano el imam Reda, y toda la familia tuvo que soportar un estrecho cerco de vigilancia y aislamiento. Los gobernantes debieron de reprimir con dureza a la gente que trataba de mantener lazos con esta bendita familia. Ellos eran la descendencia del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi. No habría entre la gente, entre su comunidad, un honor mayor que emparentar con ellos, y sin embargo vemos que de las 21 hijas, el número varía según los autores, que tuvo el imam al-Kazem, solo una, Salama, contrajo matrimonio en Egipto con un primo. Este hecho, que es interpretado de manera diferente por diversos autores, rechazamos la interpretación de que los imames recomendaran a sus hijas el celibato, a sus hijas y a sus hermanas, porque esto sería contrario a la sunna profética. Evidencia hasta qué punto se mantenía a los alawíes cercados para evitar su influencia entre la gente. Además de este confinamiento y vigilancia férrea, también tuvo que sufrir esta señora junto a sus hermanas, primas y tías humillaciones aún más degradantes. En el año 199 de la Égira tuvo lugar un alzamiento alawí capitaneado por Muhammad, hermano del imam Kazem. Esta revolución fue aplastada por orden de Al-Ma'mun, quien mandó un ejército bajo el mando de Al-Jaludi. Muhammad y sus seguidores fueron martirizados, pero la orden de Al-Ma'mun fue más allá y ordenó a su comandante que hiciese racia, que hiciese botín con las mujeres de Ahlul Bayt. Y al igual que ocurrió en Karbala, las hijas del enviado de Allah fueron maltratadas y despojadas de sus vestidos y pertenencias, a pesar de que el imam Reda trató de que este personaje, Al-Jaludi, entrara en razón y viera la magnitud del crimen que estaba cometiendo contra la dignidad de la casa del enviado de Allah.
sallallahu alayhi wa alihi. Al-Ma'mun ordenó tras estos sucesos que el imam Reda fuera trasladado a Jorasán, en un intento de evitar que los alawíes volvieran a levantarse con los apoyos de quienes aún se mantenían fieles a ellos en Medina. Y con la partida de su hermano y tutor, Kafil, Nuestra Señora Fátima Masuma y el resto de las mujeres de la casa del profeta quedaron en el más absoluto desamparo. Nuestro imam Reda, alayhi salam, sabía que este sería un viaje sin retorno, por lo que antes de partir visitó la tumba de su abuelo, el enviado de Allah, y llorando se despidió de un compañero llamado Al-Sajistani diciendo: visítame, pues parto de la vecindad de mi abuelo, sallallahu alayhi wa alihi, y he de morir en tierra extraña. Este momento amargo de profunda pena y dolor fue otro de los padecimientos que tuvo que soportar Fátima Masuma. Al tiempo se recibió una carta del imán en Medina en la que nuestro imán le pedía a su hermana que partiera a su encuentro en Maru. Actualmente esta ciudad se llama Mashhad, como sabemos. E inmediatamente tras leer la carta se organizaron dos caravanas formadas por los hermanos del imán, otros parientes y aliados. Una de estas caravanas, en la que se encontraba Fátima Masuma, partió por la ruta de Rey y Saba, y la otra por el camino de Shiraz. No fue esta expedición en absoluto tranquila, pues la caravana de Shiraz se iba incrementando con gentes amantes de Ahlul Bayt deseosas de visitar al imam Reda, y alcanzó el número de 3.000 personas. Cuando el Mamun fue informado del número de Shia que se dirigían hacia él y sabedor del terremoto que esto causaría, ordenó al gobernador de Shiraz que detuviera la caravana, y se produjo una sangrienta batalla en la que perdieron la vida 3 hermanos del imam, Ahmad, Muhammad y Hussein, que actualmente son visitados en Shiraz. En cuanto a la caravana de Nuestra Señora Fátima Masuma, estaba formada por 22 alawíes, a la cabeza de ellos la propia Fátima y sus hermanos Harum, Fadel, Jafar, Hadi y Qasim, así como varios sobrinos y sirvientes. Esta caravana también fue atacada por orden de Al-Ma'mun, y como consecuencia del ataque la caravana fue dispersada, sus miembros heridos o muertos. Tras este ataque, Fátima Masuma, herida y privada de la compañía de sus hermanos, preguntó a quienes aún la acompañaban a qué distancia se encontraba Qom, y pidió ser trasladada allí. Debemos detener nuestro relato de la vida de esta noble señora un momento para hablar de la ciudad de Qom, pues como vemos, Fátima Masuma pidió expresamente ser trasladada allí. Qom y sus habitantes eran bien conocidos por los imames por su fidelidad a la casa del profeta. Imam Sadiq alayhi salam, abuelo de Fátima, había dicho lo siguiente respecto a Qom: la ciudad de Qom es nuestra ciudad y la de nuestros seguidores. Esta ciudad es pura, su gente aceptó nuestra amistad y autoridad, wilaya. Mientras no traicionen, cualquier persona que tenga mala intención contra ellos será castigada, pero si traicionan, Dios les enviará gobernadores opresores. Ellos serán los habitantes de Qom, los auxiliares del imam Mahdi alayhi salam, y los buscadores de nuestro derecho. El padre de Nuestra Señora, Imam Kazem alayhi salam, dijo también respecto a Qom: Qom es el nido de Ahlul Bayt, Ush Ahlul Bayt, y el refugio de sus Shia, pero se perderá una parte de sus jóvenes por la desobediencia de sus padres, la ligereza y la falta de seriedad de sus mayores, y con esto Allah, con este precio, les defenderá de sus enemigos y de todo mal. Sería extenso mencionar aquí todas las narraciones, algunas del propio enviado de Allah, sallallahu alayhi wa alihi, que acreditan el vínculo afectivo entre la ciudad de Qom y sus habitantes, y Ahlul Bayt alayhi salam. Y entendemos por qué Fátima Masuma pidiera ser trasladada allí, porque sabía que en esa ciudad encontraría gentes fieles a la casa del enviado de Allah, sallallahu alayhi wa alihi.
Fue recibida en Qom por Musa bin Yazrai al-Ashari, que la condujo a su casa, y a los 17 días de encontrarse en esta casa hospedada, Nuestra Señora Fátima Masuma falleció. Existen referencias respecto a los motivos del fallecimiento de esta joven dama. Hay autores que indican que las penalidades del viaje, el ataque que sufrió la caravana, la pena por la pérdida de sus hermanos fueron la causa de su enfermedad y muerte. Otros autores señalan que pudo ser envenenada cuando se detuvo la caravana en la localidad de Saba. En cualquier caso, ella entregó su vida por causa de la opresión de los corruptos opresores usurpadores del derecho de Ahlul Bayt sobre Ahlul Bayt, y el recuerdo de su virtud y excelencia se convirtió en una llama que iluminó los corazones de los musulmanes sinceros hasta el día de hoy. Ocurre con los auliá o íntimos de Allah, que son ejemplo para nosotros y fuente de bendiciones divinas. No pretendemos decir que por el mero hecho de visitar sus santuarios nos hagamos acreedores del favor divino o se expíen nuestros pecados. La visita a los santuarios de los auliá es reconocimiento de la entrega a la causa de Allah que ellos tuvieron e intención de seguir sus pasos e inspirarnos con sus virtudes. Visitarles es, por tanto, un viaje que recorremos en el exterior, en el camino, pero también dentro de nosotros mismos, y que pretende transformarnos para que Allah vea en nosotros la intención de seguir el luminoso ejemplo de sus siervos virtuosos, y entonces, solo entonces, podremos beneficiarnos de la intercesión y la bendición que Allah ha concedido a sus íntimos, estén ellos vivos o muertos. Nuestra Señora Fátima Masuma fue una íntima de Allah, y visitarla cumpliendo las condiciones que acabamos de expresar es fuente de bendiciones para nosotros. Hasta 3 imames, hasta 3 inmaculados nos han recomendado visitarla. Imam Sadiq alayhi salam dijo: ciertamente que Allah tiene un haram, santuario, que es Meca; ciertamente que el enviado tiene un haram, que es Medina; y ciertamente que Amir al-Mu'minin tiene un haram, que es Kufa; y nosotros, los imames, tenemos un santuario que es la ciudad de Qom. Será enterrada allí una mujer de mis descendientes, llamada Fátima, y quien la visite se hará acreedor del paraíso. Le fue preguntado a Abu Hassan, Imam Reda alayhi salam, respecto a visitar a Fátima Masuma, y dijo: quien la visite, suyo será el paraíso. Y el Imam Muhammad al-Jawad, el hijo del Imam Reda alayhi salam, dijo: quien visite a mi tía en Qom tendrá el paraíso. Como decimos, no basta con presentarnos en el santuario para poder obtener estas bendiciones. Este es un equívoco recurrente a día de hoy y en el pasado. ¿Acaso un pecador o persona pérfida obtiene algo con la visita a los aulía? Y el Imam Reda alayhi salam nos despeja toda duda si leemos la respuesta que le dio a uno de sus seguidores llamado Saad. Dijo: oh Saad, quien la visite a Fátima Masuma conociendo su derecho tendrá el paraíso. Y el derecho de Ahlul Bayt alayhi salam es que les obedezcamos, que les sigamos, que les apoyemos y que les amemos. Concluimos recitando parte de la ziyara de Nuestra Señora Fátima Masuma, pidiendo a Allah que nos conceda poder visitarla de nuevo, más conscientes si cabe de su virtud y de su derecho. Assalamu alayki ya bin Fátima wa Khadija. Assalamu alayki ya bint Amir al-Mu'minin. Assalamu alayki ya bin al-Hasan wal-Husayn. Assalamu alayki ya bin Wali Allah. Assalamu alayki ya ukht Wali Allah. Assalamu alayki ya amma Wali Allah. Assalamu alayki ya bin Musa bin Jafar wa rahmatullah wa barakatuh. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad.
آمدم ای شاه هم بده. He venido, oh rey. Ampárame. Intercede ante Dios para salvarme de mis pecados. Oh tú sagrado santuario, el refugio de los desesperados, no me apartes de tu pórtico y déjame entrar. Oh tú sagrado santuario, el refugio de los desesperados, no me apartes de tu pórtico y déjame entrar. Aunque no soy digno de unirme a ti, aunque no soy digno de unirme a ti, permíteme solo un rápido vistazo. ای حرمین ملجأ درماندگان، دور مران از در و راهم بده. لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم. اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
En este momento tendría que haber intervenido el señor Ali Reza Esmaili, el consejero cultural de Irán en España, que hace un par de semanas llamó que le gustaría compartir con nosotros este acto. Son unas fechas especialmente relevantes en su país. Sin embargo, ayer por la tarde pues llamaron que habían surgido unos asuntos ahí en la consejería y este fin de semana tenían que estar en Madrid forzosamente. Hubiera sido esta ya la tercera vez que nos visita desde que está en este destino. La primera creo recordar que fue en Fuengirola, poco antes de cerrar la Husinilla y Manrida allí. Después, precisamente, cuando abrimos la Husinilla y Manrida aquí en Sevilla, vino este día. Y bueno, esta vez tenía ganas de venir y que hacía ya tiempo que no nos veía, pero bueno, han surgido cosas. Y con la premura de tiempo pues no ha sido posible sustituir esta intervención con algunos de los hermanos Chej, que normalmente también nos envían vídeos y eso. Bueno, vamos a pasar a la cortinilla que teníamos preparada y ya damos paso a la última intervención, inshallah. I was gone, Lord gave me life. In the outside that's paradise. I feel the Imam soul inside. Energy that leads me to rise against the dark. I will survive and I'll conquer all the dark and turn them into divine lights. The world is illuminated by the soul of the Imam. No matter if his body's here or his body's gone, we'll conquer the darkness with the power of light, which again was from Mashhad, from the castle of love. Allahumma salli ala Ali Limusarri, the symbol of light and love. He gave me light from the castle of love. While I hold on to your light, there was coming whisper out words of mockery full of doubt. But I go up and which are your love and tears within my eyes. I will fight, I'll never lose. I will fly beyond all darkness with your love. The world is illuminated by the soul of the Imam. No matter if his body's here or his body's gone, we'll conquer the darkness with the power of light, which again was from Mashhad, from the castle of love. Allahumma salli ala Ali Limusarri, the symbol of light and love. Allahumma salli ala Ali Limusarri, the symbol of light and love. Allahumma salli ala Ali inside that paradise. Allahumma salli ala Ali. It's a castle made
Bismillahirrahmanirrahim. Estamos en una tierra relativamente lejana a Mashhad, una tierra en la que puede resultar hasta exótico que nos hayamos reunido hoy aquí para conmemorar el aniversario del nacimiento de Imam Rida alayhi salam. Pero esta es una tierra en la que el Islam estuvo asentado por más de 8 siglos y en la que durante ese periodo floreciente de su historia los atributos de racionalidad y diálogo que caracterizaron a Imam Rida alayhi salam fueron moneda corriente en nuestra sociedad. El ejemplo de Al-Ándalus merece ser remarcado hoy, máxime cuando en estos tiempos aún los herederos de los emocionales de los conquistadores siguen queriendo negar nuestra historia, desprestigiando nuestro pasado. Hablamos de Al-Ándalus en un acto de homenaje a la figura de Imam Rida alayhi salam, precisamente porque muchos de los principios del diálogo interreligioso e intercultural que caracterizaron al Imam alayhi salam, aunque en otro contexto, pudieron ser aquí entonces ampliamente desarrollados. Andalucía propició un proceso y una experiencia única que se materializó en todas las esferas de la vida, haciéndose especial hincapié en el aprendizaje de la ciencia, la literatura y el discurso filosófico entre fe y razón. Pero lo más importante de todo fue la experiencia de diversidad y diálogo, inherente por otra parte a la tradición andaluza desde los tiempos de Tarteso y hasta que la oscuridad terminó de apoderarse de estas tierras a partir de 1492. El legado cultural andalusí es impresionante por su escala y esplendor, teniendo sus pilares en infinidad de personajes provenientes tanto de fuentes musulmanas como Ibn Tufail o Ibn Rushd, como incluso de fuentes judaicas como Ibn Garibol o Ibn Maimun. La coexistencia cultural de este tipo, fruto del más puro diálogo racional, fue posible gracias a los principios religiosos y morales de sus protagonistas, constituyendo esta experiencia un momento excepcional en la historia de nuestra tierra, raramente igualado por otros momentos y lugares. Lo reseñable de la vida religiosa y cultural del Al-Ándalus islámico es que en su rico e intenso legado, judíos, cristianos y musulmanes no estaban tan interesados en convertir al otro a su respectiva fe como en profundizar en la comprensión y la verdad de las propias creencias, lejos de la intolerancia, aspirando a lo universal y respetando la diversidad. Esta es una pequeña página de la historia de Europa que los estudiosos europeos y españoles generalmente eligen ignorar premeditadamente o en todo caso mencionar fugazmente de manera tergiversada en sus libros de historia, la cual he querido mencionar como eslabón de unión entre nuestro pasado y nuestro presente como musulmanes en esta tierra, servidores de Imam Rida alayhi salam. Imam Rida alayhi salam nos mostró en muchos pasajes de su vida la importancia del diálogo sincero con todo tipo de personas y sin dejar de lado ningún tema por espinoso que éste pudiera parecer a algunos. Y como este diálogo se puede establecer desde el sentido común y la razón, alejado de las discusiones sin sentido como las que se establecen cuando el fanatismo es el denominador de las partes. Uno de los principales problemas que aparecen frecuentemente en una situación de diálogo es la tendencia a comparar y a oponer los ideales propios con los de la otra parte y viceversa, sirviendo esta manera de afrontar los debates básicamente para degradar y rebajar al otro. Esta forma de pensar no solo impide la comprensión y la genuina conversación a través de los límites del intelecto, sino que conduce a una innecesaria confrontación sin salida. Cuando esto sucede, se deja de escuchar al otro y se deshumaniza, haciendo el choque aún más probable. Imam Rida alayhi salam sabía discutir con todos sin caer en ese error de la confrontación, haciendo, por el contrario, comprender a su interlocutor y desde la propia perspectiva de éste lo equívoco que pudiera haber en sus planteamientos. Sin embargo, en nuestro mundo actual vemos que estas cualidades cada vez son más difíciles de encontrar en todos los niveles, ya sean estos políticos, religiosos o incluso en muchos casos personales. El fanatismo y la intolerancia se imponen frente a la razón y el diálogo. Mientras que el aspecto espiritual de la religión conduce a un sentimiento de humildad y los grandes místicos de cualquier fe siempre entendieron que Dios es lo que está por encima de todo, hoy nos encontramos con que los voceros de los integrismos y la confrontación son los que tienen mayor facilidad para difundir sus planteamientos y más fácil aceptación de estos entre las masas de la mayoría de las sociedades, tengan éstas la orientación religiosa o política que sea. Hoy en día no estamos experimentando tanto un choque de civilizaciones como sí de intolerancias.
La intolerancia es la incapacidad o falta de voluntad para soportar algo diferente. La intolerancia a otras personas distintas a nosotros prevalece en nuestras sociedades modernas desde la voluntad de comprensión a lo ajeno. No se trata únicamente de intolerancia moral o política, se trata de intolerancia hacia cualquier que sea distinto de nosotros en cualquier aspecto. Desde los acontecimientos del 11S ha habido un aumento de islamofobia a nivel mundial hasta un punto nunca visto e inimaginable anteriormente. Islamofobia promovida a través de los distintos medios de difusión y ayudada igualmente por los imprudentes y oportunistas comentarios realizados frecuentemente por distintas figuras políticas e incluso religiosas de los distintos países, con las que se ha ayudado a avivar las llamas del odio y el miedo entre las diferentes comunidades de creyentes en todo el planeta. Al mismo tiempo, la propagación del mal llamado fundamentalismo islámico hace que también desde las filas del Islam algunos nos avergüencen a todos con su estrechez de miras y la crudeza de sus sentimientos en relación a los no musulmanes e incluso, y a veces en mayor medida, respecto a los musulmanes que son diferentes a ellos. La agenda parece ser la misma en ambos extremos, promover un conflicto generalizado, todo lo contrario de lo que Imam Reza alayhi salam nos enseñó con su ejemplo. El diálogo desde la racionalidad no es otra cosa que un mecanismo de enriquecimiento de la individualidad y de la propia visión del mundo. Todo humano y toda sociedad tiende a poseer un marco de referencia que condiciona de forma básica su comportamiento, su forma de pensar e incluso de emocionarse. Pero la comprensión dialógica demanda de estas personas que estas personas o sociedades se involucren activamente al otro en un diálogo real. Escuchen lo que tengan que decir y no pretendan imponerle sus verdades desde ninguna prepotencia, debiendo dejar por el contrario al uso de argumentos lógicos y racionales la conducción de ese diálogo. Imam Reza alayhi salam mantuvo debates con grandes personalidades y científicos de su tiempo, con altos representantes de otras religiones, con ateos incluso, debates en los que en muchas ocasiones sus interlocutores, a veces incluso simples oponentes, no pretendían alcanzar mayor grado de sabiduría, sino únicamente intentar poner en apuros al Imam alayhi salam. Sin embargo, Imam Reza alayhi salam nunca se dejó caer en la provocación ni tampoco intentó ridiculizar a sus interlocutores u oponentes, a pesar de que con su inmensa sabiduría podría fácilmente dejar en evidencia la falsedad de los argumentos de estos. Por el contrario, siempre apeló a argumentos lógicos y cargados de sentido común para que sus interlocutores llegasen a comprender por sí mismos la naturaleza de sus errores o prejuicios, con calma y sin que de esta manera ellos pudieran sentir ningún tipo de violencia o compulsión por parte del Imam alayhi salam. Esta predisposición es la que desgraciadamente es difícil de encontrar de manera general en nuestro mundo actual, ni entre personas, ni entre religiones y culturas, ni entre países. La ley del más fuerte y la pretensión del sometimiento del otro es lo que impera en nuestros tiempos. Sin embargo, únicamente el retorno a las posiciones en las que el diálogo racional, la buena fe y la disposición entre las partes sean las que se impongan frente a los fanatismos, será lo que pueda salvarnos individual y socialmente de la enfermedad de los integrismos, sean estos del origen que sean. Para esto el ejemplo de Imam Reza alayhi salam debe ser una guía fundamental en nuestras vidas y un ejemplo a seguir en cada momento, especialmente cuando tengamos que enfrentarnos ante situaciones en las que las discrepancias con otras personas o grupos nos puedan llevar a caer fácilmente en el enfrentamiento pasional que solo conlleva la intolerancia. Aquellos que vivimos en sociedades donde somos minorías, incluso entre las minorías, sabemos bien cuán difícil es este reto, rodeados de continuos y falsos ataques entre los que nos sentimos impotentes debido a la falta de medios con las que intentar contrarrestar estas difamaciones. Pero incluso en estas circunstancias hay momentos en los que son posibles espacios de diálogo. Demos entonces de lado a las actitudes prepotentes, fanáticas y sin fundamento y abordemos este diálogo con nuestras mentes abiertas, exponiendo nuestras ideas de manera amable con argumentos racionales y llenos de sentido común, tal como nos enseñó Imam Reza alayhi salam. Seguro que de esa manera conseguiremos mucho más grano a grano que con el absurdo enfrentamiento reflexivo. Allahumma, bendice a Ali Musa Reza alayhi salam, tu siervo y protector de tu religión, el que trabaja por la justicia y el que invita a tu religión y a la religión de sus padres veraces, con una bendición que nadie más que tú pueda medir. Allahumma
bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad. Alabado sea Allah al principio y al final. Salawat. Y con esto llegamos al final de esta parte de la celebración, pero antes de terminar quisiera evocar el recuerdo de algunos de los que estamos hoy aquí. Gracias a todos por venir. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.